Primero que nada, vamos a definir qué es la armonización orofacial. Es un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo mejorar o equilibrar determinadas regiones del rostro, realzando los puntos fuertes y suavizando imperfecciones, de manera rápida, simple y con periodo de recuperación corto, con resultados que son muy satisfactorios. Aquí en Argentina tenemos la ley 17.132 dentro de la resolución 1254 del 2018 del Ministerio de Educación de la Nación, donde relata las actividades que son reservadas al título de odontólogo. También en la actualidad existen compañías de seguros que van a cubrir, ¿sí?, lo que es la especialidad de armonización orofacial para los odontólogos. Dentro de la ley 17.132 que recién nombré, en la resolución, detalla entonces las actividades que son prescribir, realizar y evaluar cualquier procedimiento de diagnóstico, pronóstico, tratamiento y rehabilitación integral de la persona, comprendiendo su sistema estomatognático, estructuras vecinas y, según el riesgo de la intervención, su potencial alcance sistémico. También hay una circular, ¿sí?, que lanzó la ANMAT, la ANMAT es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, que se llama circular número 5, en donde dice que debido a algunos inconvenientes surgidos en la dispensación de productos medicinales conteniendo toxina botulínica, la ANMAT aclara que tanto médicos como odontólogos están habilitados para prescribirlos y aplicarlos para el tratamiento de las indicaciones contempladas en el prospecto del producto. Estas dos publicaciones son reales y esto está en la página del Ministerio de Educación y esto está en la página de la ANMAT. No es captura de nada ni alguien me lo mandó, esto yo lo saqué de ahí. Esto es un respaldo, si bien no dice en ninguna parte que nosotros podemos hacer, pero aquí dice la zona de trabajo nuestro y también acá dice que podemos aplicar toxina botulínica. Así que, porque todavía está en la nebulosa nuestra actuación a nivel de la armonización orofacial. ¿Cuáles son las áreas anatómicas? Sí, vamos a tener un límite frontal que va desde el hueso hioides hasta, sí, la inserción del cuero cabelludo. Y límite lateral que va a ir de tragus a tragus, ¿sí? Siempre comprendiendo tejido blando y cavidad bucal, estructuras anexas y afines. Ahora vamos a hablar del envejecimiento facial. Un paciente que viene con esta piel así con muchas marcaciones y pretende hacerse toxina botulínica, no le digo esta porque es muy marcada las arrugas por el sol, pero es importante tener en cuenta que la aplicación de toxina botulínica no es ponerle a cualquiera, sino que es más bien hay que evaluar al paciente y hacerles otros tratamientos complementarios, no solamente toxina, porque con la toxina no vamos a lograr quizás el objetivo o la ilusión del paciente de mejorar totalmente o tener un efecto lifting con la toxina botulínica, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta el envejecimiento facial, sí, que no solamente se da a nivel de piel, sino también se da a nivel de músculos, estructura ósea, sí, en todo el sistema general. ¿Qué es el envejecimiento facial
¿sí? Vamos a dar un panorama así general, como para recordar y que ustedes tengan así tips o ítems de conceptos básicos que en algún momento habrán tocado. El envejecimiento facial es un proceso biológico, es el conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. Supone una disminución de la capacidad de adaptación de cada uno de los órganos, aparatos y sistemas, así como la capacidad de respuestas a los agentes lesivos que van a incidir en el individuo. Los factores que influyen en el envejecimiento son múltiples, ¿sí? Y vamos a tener entre estos la exposición al sol, ¿sí? El tabaquismo, el estrés, también la pérdida o la ausencia de grasa subcutánea, disminución de la actividad de los fibroblastos, por consecuencia hay pérdida de fibras de sostén, también hay remodelación, como dije hoy, del hueso, o sea, remodelación ósea cartilaginosa. Los músculos de la expresión, sí, son los que van a generar las arrugas, que primero son dinámicas y que con el tiempo, si no se coloca toxina botulínica, se transforman en arrugas estáticas. También la gravedad, la flacidez que hay en los tejidos, por supuesto, van a influir en el envejecimiento, ¿sí? Y una de las más importantes, la genética. Conjunto todo esto van a favorecer en mayor o menor medida el envejecimiento de cada individuo. Bueno, para recordar la piel, sí, esto ya estudiamos en la facultad, es para repasar y que ustedes tengan en mente nuevamente lo que ya estudiamos, ¿sí? La piel entonces es el órgano más grande del cuerpo, ¿sí? Cubriéndolo completamente. Sirve de protección contra el calor, la luz, las lesiones y las infecciones. Regula la temperatura del cuerpo, almacena agua y grasa, es un órgano sensorial, impide la pérdida de agua, impide también el ingreso de bacterias. A lo largo de todo el cuerpo, las características de la piel van a variar de acuerdo a su grosor, el color y textura. Por ejemplo, en la cabeza vamos a tener folículos capilares y en otras partes del cuerpo menos cantidad o nula, ¿sí? En las plantas de los pies y las palmas de las manos vamos a tener una piel que va a ser más gruesa que otras áreas del cuerpo que no contienen folículos pilosos. Bueno, para recordar, la piel está compuesta por 3 capas principales, la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿sí? A su vez, la epidermis va a tener 5 estratos, ¿sí? Vamos a tener el estrato córneo, ¿sí? Que es la capa de queratina, es la que se descama, la que hace que sea impermeable al ingreso de bacterias y protege también de las lesiones. Posteriormente tenemos el estrato lúcido, en la cual no hay núcleo, ¿sí? El estrato granuloso, y por debajo del estrato granuloso vamos a tener el estrato espinoso. El estrato espinoso consta de más o menos 5 a 10 hileras de células de queratinocitos, ¿sí? Que son los que van a producir más hacia arriba la queratina. Entre estas vamos a tener las células de Langerhans, ¿sí? Que actúan a nivel del sistema inmunológico, y vamos a tener también el estrato basal, que es la última capa, el estrato basal, células que son más cilíndricas, y entre estas vamos a tener las células de Merkel y los melanocitos, que los melanocitos son los que van a dar el pigmento o el color a la piel, ¿sí? Por debajo del estrato basal vamos a tener la dermis, ¿sí? Donde tenemos todos los vasos sanguíneos, folículos pilosos, ¿sí? Glándulas, etc. Por debajo de la dermis, para recordar, tenemos también
la hipodermis o el tejido celular subcutáneo o la capa de grasa, ¿sí? Que también va a contener fibras, ¿sí? Como la capa de la dermis, que vamos a tener fibras de colágeno, elastinas, ¿sí? Y todos los componentes de la dermis. Ahora vamos al punto en cuestión, ¿sí? Cuando hacemos toxina botulínica, nuestro objetivo es pegarle al músculo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen duda a la hora de hacer el procedimiento o no recuerdan algo, siempre vayan a los músculos. Traten de recordar y saber dónde están poniendo. Más que nada, no en la zona de la piel, sino dónde está el músculo, evaluar con el paciente sentado y corroborar las acciones musculares para ver cuál es el músculo que está actuando, ¿sí? El objetivo principal de esto es el músculo. La piel va a ser la consecuencia de la contracción muscular, ¿sí? Nosotros no ponemos la toxina directamente en la piel, sino vamos a enfocarnos más en la zona muscular, obviamente que ingresamos a través de la piel. Hay veces que las aplicaciones son más superficiales, pero porque lo que se busca es que el producto por difusión vaya al músculo en cuestión. Entonces, ¿cuáles son las características de los músculos de la expresión? Son músculos dérmicos, ¿sí? Tienen fijación a tejido óseo, piel o mucosa. No presentan fascia muscular. La contracción van a producir arrugas perpendiculares a las fibras musculares y están relacionados con la masticación, fonación y parpadeo de los ojos. Todos están inervados por el nervio facial, sí, menos los masticatorios. Ahora bien, yo le detallé así, le hice una clasificación a nivel topográfico y funcional de los músculos, de acuerdo a la zona que están ubicados y básicamente en los colores representa en la imagen que está aquí a la derecha, ¿sí? Lo único que no está, hay uno que está profundo acá, que es el corrugador de las cejas, pero ahora les voy a mostrar. Entonces tenemos los músculos epicranianos, porque como la palabra lo indica, están alrededor del cráneo, los periorbitarios y palpebrales, ¿sí? Están alrededor de los ojos, y los nasales y los músculos de los labios, ¿sí? Los epicranianos vamos a tener el músculo occipito frontal, ¿sí? El músculo occipito frontal es un músculo amplio que va desde la frente hacia la zona occipital, ¿sí? Nosotros nos vamos a enfocar en la porción frontal, ¿sí? La porción occipital no es de nuestra incumbencia. Entonces, estos dos vientres, que serían el vientre frontal y el vientre occipito frontal, van a estar unidos por una aponeurosis epicraniana, que es esta en color más rosa celeste claro, ¿sí? Esta sería la aponeurosis que hace que se unan ambos vientres, este vientre anterior y el vientre posterior del músculo occipital. Nosotros entonces, como dije, nos vamos a enfocar en este músculo, el frontal. Posteriormente tenemos el músculo temporal, ¿sí? Que está aquí en verde. Entonces estos dos son los que están alrededor del cráneo. Luego vamos a tener los músculos periorbitarios y palpebrales.
frontal y el músculo frontal. ¿Sí? El músculo occipito frontal es un músculo amplio que va desde la frente hacia la zona occipital. ¿Sí? Nosotros nos vamos a enfocar en la porción frontal. ¿Sí? La porción occipital no es de nuestra incumbencia. Entonces, estos dos vientres, que serían el vientre frontal y el vientre occipito frontal, van a estar unidos por una aponeurosis epicraniana, que es esta en color más rosa celeste claro, ¿sí? Esta sería la aponeurosis que hace que se unan ambos vientres, este vientre anterior y el vientre posterior del músculo occipital. Nosotros entonces, como dije, nos vamos a enfocar en este músculo, el frontal. Posteriormente tenemos el músculo temporal, ¿sí? Que está aquí en verde. Entonces estos dos son los que están alrededor del cráneo. Luego vamos a tener los músculos periorbitarios o y palpebrales, que vamos a tener el músculo orbicular de los ojos, ¿sí? Es este bien redondeadito que se encuentra alrededor de los ojos. Después tenemos el músculo corrugador de las cejas, que aquí no se observa porque como es un músculo que está profundo y está recubierto por el depresor de la ceja y recubierto también por parte del músculo orbicular, no se ve en esta imagen, pero después en las otras siguientes van a ver mejor. Luego tenemos el músculo depresor de las cejas, que es el rosado, y el elevador del párpado superior, sí, que tampoco se ve porque está por dentro, aquí, por dentro del músculo orbicular de los ojos. Luego tenemos los músculos nasales, ¿sí? Vamos a tener el prosero, que es uno central aquí. Tenemos el músculo nasal, porción nasal, y el músculo nasal, porción alar, que es el azul, ¿sí? Y por abajo tenemos el músculo depresor del tabique nasal. Estos son los músculos nasales entonces. Después tenemos los de los labios, que son, tenemos los dilatadores y los constrictores. El constrictor, que es solo uno, el músculo auricular de la boca. Los dilatadores son muchos, como ven acá son 11. Que yo le nombre a todos estos músculos no significa que vamos a poner toxina en todos los músculos, ¿sí? Vamos a poner en algunos puntos estratégicos y tienen que saber a cuál ponerle y a cuál no ponerle, ¿sí? Entonces, tenemos en el plano más profundo, está constituido por el músculo, vamos a clasificar entonces los músculos de los labios en dos planos, ¿sí? Un plano que está más profundo y un plano más superficial. Los músculos que están más profundos son el músculo elevador del ángulo de la boca, que está acá abajo, ¿sí? En color verde. Recuerden que el color que yo le puse de la letra coincide con el color del músculo en la imagen. Luego tenemos el músculo buccinador, acá en azul, ¿sí? El músculo mentoniano y el depresor del labio inferior, que es este acá central. Entonces dijimos que tenemos 4 músculos profundos: el elevador del ángulo de la boca, el buccinador, depresor del labio inferior y el mentoniano. Luego tenemos los músculos que están más en un plano superficial y están representados por el músculo elevador del labio superior y el ala de la nariz, ¿sí? Este es un solo músculo que se llama así, elevador del labio superior y el ala de la nariz. Es como que se bifurca y algunas fibras van hacia el ala de la nariz y otras fibras van hacia el labio superior. Luego tenemos el músculo elevador
del labio superior, ¿sí? Que este está recubierto parcialmente por el músculo elevador del labio superior y el ala de la nariz. Luego tenemos el músculo cigomático menor, que está acá en rosado, y el músculo cigomático mayor. Está. Por debajo vamos a tener el músculo risorio y también más hacia abajo el músculo depresor del ángulo de la boca. Inmediatamente por debajo en la zona del cuello, que acá no se ve, pero comienza bien en el reborde y por detrás del depresor del ángulo de la boca, comienza el músculo platigma y se dirige hacia la zona de la clavícula. ¿Sí? Es un músculo bastante extenso y es el que recubre el cuello. Y todos estos músculos dijimos entonces que son dilatadores, ¿sí? Porque actúan a nivel de la apertura, ¿sí? La dilatación de la boca, de los labios. Y el único músculo constrictor que tenemos es el músculo orbicular de los labios, que no se ve muy bien acá en la imagen, pero está en esta zona, ¿sí? Ahora vamos parte por parte, ¿sí? Por cada músculo. Vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Después la doctora, yo le voy a hablar la parte de anatomía y la doctora Manzanares le va a hablar de todo lo que es la parte de aplicación, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, súper bien. ¿Estás escuchando? Sí, súper bien. Bueno. El músculo frontal, entonces dijimos que era un músculo epicraniano, ¿sí? Era el músculo occipito frontal, pero como le dije anteriormente, vamos a hablar solamente del músculo frontal, de la porción frontal. Entonces tiene su origen en el margen supraorbital y en la raíz nasal, ¿sí? Como ven en la imagen, el músculo tiene su origen aquí abajo, ¿sí? En la zona de la raíz nasal y supraorbital. Y se va a insertar en la aponeurosis epicraniana que nombré, que es lo que va a unir con la porción posterior, que es el vientre occipital. ¿Cuál es la función de este músculo? Eleva las cejas, ustedes le van a pedir al paciente que levante las cejas y se van a producir las arrugas de manera horizontal. ¿Por qué? Porque como ven en la imagen, las fibras de este músculo son verticales, ¿sí? Entonces dijimos que las arrugas van a ser en sentido perpendicular a las fibras y por ende las arrugas de la frente son en sentido horizontal. Van a producir también el movimiento del cuero cabelludo. Mientras vamos hablando, ustedes si quieren ir moviendo y haciendo los gestos como para entender a qué voy, ¿sí? Otro de los músculos epicranianos, dijimos, el músculo temporal. Tiene su origen en toda la extensión de la fosa temporal y fascia temporal, y las fibras van a ir convergiendo hacia la apófisis coronoide y se van a insertar en la apófisis coronoide y en la rama anterior de la mandíbula, ¿sí? ¿Cuál es la función de este músculo? Va a elevar y va a retraer la mandíbula, ¿sí? Luego tenemos el músculo orbicular de los ojos, ¿sí? Que es un músculo periorbitario, dijimos. Este músculo va a tener origen en el hueso frontal, ¿sí? En el hueso lagrimal, en el maxilar y ligamento palpebral medial en esta zona, y se va a insertar en el rafe palpebral lateral, ¿sí? Tiene una forma circular las fibras, ¿sí? Y van a producir el cierre del ojo. Vamos a tener tres porciones dentro en el músculo. Vamos a tener una porción lagrimal, que es la parte que está en contacto directamente con el ojo. Luego vamos a tener la porción, ¿sí?
palpebral, que está en contacto con los párpados, y la porción orbital, que está en relación con la cavidad orbitaria, ¿sí? Lo más importante que tienen que saber, que más o menos el músculo, cómo es si dijimos que tiene la parte orbital es la parte más externa, van a palpar dónde está la cavidad orbitaria, ¿sí? Para más o menos tener en cuenta el límite del músculo y no irse muy afuera y no poner tan adentro. Igual ahora van a ver las zonas de aplicación. Pero lo más importante que sepan que el músculo orbicular de los ojos está alrededor de los ojos, ¿sí? Y que tiene estas 3 porciones. Nosotros vamos a aplicar la toxina en la porción orbitaria, ¿sí? Luego tenemos el músculo corrugador de las cejas. Recuerdan que en la imagen anterior no podíamos ver porque se veía de esta manera, ¿sí? Estaba recubierto. Y en esta imagen se ve perfectamente que nosotros levantamos el frontal, levantamos el depresor de las cejas, levantamos parte del prosero y vamos a observar el corrugador de las cejas, ¿sí? Es un músculo profundo, bien profundo, está en contacto con el hueso, ¿sí? Va a tener su origen en el extremo medial del arco superciliar, ¿sí? Del hueso frontal, que sería en esta zona, y luego se va a dirigir hacia arriba y hacia afuera y se va a insertar en la piel de la piel de la mitad medial de las cejas, ¿sí? Como se ve en esta imagen. Es muy representativa esta imagen porque estos flequitos que se ven, ¿sí? Nos demuestra que está en la piel, ¿sí? Que está insertado en la piel. Y aquí se inserta en el hueso, ¿sí? Entonces, como dijimos anteriormente, tiene unión ósea y se inserta al hueso y la piel. ¿Cuál es la función de este músculo? ¿Sí? Va a traccionar las cejas hacia abajo, formando arrugas verticales en el entrecejo, ¿sí? A diferencia del frontal, dijimos que las arrugas eran horizontales. Acá esta es la causante de las arrugas verticales, que generalmente son 2, que van a estar aquí en el medio, ¿sí? En el entrecejo. Si nosotros fruncimos, ¿sí? Se marcan esas arrugas. Bueno, el músculo depresor de las cejas, ¿sí? Es el que está por encima, dijimos, de el músculo corrugador, ¿sí? También forma parte del entrecejo y es el que produce arrugas también en la zona del entrecejo. Y va a tener su origen en la porción nasal del hueso frontal, ¿sí? División de la porción orbitaria del músculo orbicular de los ojos, ¿sí? Y va a tener su inserción en el tercio medio de la piel de la glabela. ¿Cuál es la función de este músculo? Va a tirar de la porción medial, ¿sí? Hacia abajo y va a producir arrugas transversales, ¿sí? Como se ve en la imagen, este tipo de arrugas es el que produce este músculo. ¿Está? El músculo elevador del párpado superior. Este músculo es importante saber que está, pero ahí no vamos a aplicar toxinas, ¿sí? Tenemos que evitar que suceda esto porque se puede producir la ptosis palpebral, ¿sí? Que es una complicación muy fea que los pacientes andan con el párpado caído. Entonces, ¿cuál es el origen de este músculo? En la cara inferior, por dentro de la cavidad de la órbita, ¿sí? En el techo de la órbita. Acá se ve la imagen en color naranja, ¿sí? Es el músculo elevador del párpado superior. Viene desde el techo de la órbita y se va a insertar en la camada más profunda
de la piel del párpado superior, ¿sí? ¿Y cuál es la función de este músculo? Como la palabra lo indica, es elevador del párpado superior, ¿sí? El músculo prosero es el que se encuentra en el centro, ¿sí? Tiene su origen en el hueso nasal y en el cartílago nasal lateral, como en esta imagen, ¿sí? Y se va a insertar en la piel de la glabela entre las cejas, ¿sí? ¿Cuál es la función de este músculo? Las fibras son verticales y ¿qué va a producir entonces? Va a tirar hacia abajo la piel formando arrugas horizontales. Músculo nasal, vamos a nombrar los más importantes, que es lo que donde vamos a colocar la toxina. Tenemos la porción transversa, ¿sí? Que se origina en la eminencia canina del maxilar en esta zona y se dirige hacia el dorso de la nariz, uniéndose con el lado opuesto del músculo del lado contrario, ¿sí? ¿Cuál es la función de este músculo? La porción transversa del músculo nasal va a tirar el ala de la nariz hacia arriba, ¿sí? Si quieren hacer los movimientos, y anteriormente va a dilatar las narinas. Si nosotros traccionamos el músculo, y este es el músculo que va a producir las arruguitas bunny line o las arrugas de conejo, ¿sí? Que se forman cuando uno sonríe o hace algún gesto. Luego tenemos el músculo nasal, porción alar, ¿sí? Posteriormente se une a la piel del surco nasolabial y las fibras que van subiendo hacia el cartílago del ala de la nariz van a alcanzar el borde inferior y se van a fijar acá en esta zona en la cara profunda de la piel, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la acción de este músculo? Como ven en esta imagen, perdón, acá está la inserción en la parte de la piel, en la porción inferior, y va subiendo y luego se inserta en el cartílago, ¿sí? El ala de la nariz, se inserta en la piel de la zona del cartílago de la nariz, ¿sí? De la zona del cartílago de la nariz, ¿sí? ¿Cuál es la función de este músculo? Es desplazar el ala de la nariz lateralmente, aumentando así el diámetro de las narinas, ¿sí? Si traccionamos, el músculo dilata la nariz. Luego tenemos el músculo nasal, porción depresor del tabique nasal, que se encuentra aquí abajo, ¿sí? Un color celeste. ¿Cuál es el origen? En la fosa incisiva y eminencia alveolares de los caninos, ¿sí? De cada lado. Y se va a insertar en la cara profunda de la piel que reviste el subtabique y el borde posterior del orificio de las narinas, ¿sí? En el subtabique y en el borde posterior de las narinas. Uno de cada lado, ¿sí? ¿Cuál es la acción de este músculo? Va a deprimir el tabique, va a tirar hacia abajo, ¿sí? La punta de la nariz, hace descender el ala de la nariz también y va a estrechar el orificio de las narinas. Luego tenemos el músculo elevador del ángulo de la boca, ¿sí? Este tiene su origen en la fosa canina, ¿sí? Inferiormente al agujero infraorbitario y se va a insertar en sentido inferior y lateral a la cara profunda de la comisura y del labio inferior, ¿sí? Viene desde arriba el músculo, desde arriba, ¿sí? Desde el maxilar superior, y dijimos entonces que se va a insertar en la piel de la comisura y también en el músculo del labio inferior, ¿sí? ¿Cuál es la función de este músculo? Elevar las comisuras,
¿sí? Y el labio inferior, ¿sí? Eleva la comisura y el labio inferior, perdón. El músculo buccinador, ¿sí? Tiene origen en las apófisis alveolares de los 3 últimos molares del maxilar superior y en los 3 últimos molares del maxilar inferior. Y desde el borde anterior del rafe pteriomandibular, ¿sí? Se inserta entonces en la parte posterior a nivel de los últimos terceros molares, superior e inferior. La inserción en la parte anterior va a ser en el músculo orbicular, en esta zona de los labios a nivel de las comisuras. ¿Qué función cumple este músculo? Va a traccionar hacia atrás las comisuras, actúa en la masticación, al soplar y al succionar. Músculo depresor del labio inferior, ¿sí? Es este que está en rosadito acá. Este mismo. Nace del tercio anterior de la línea oblicua externa de la mandíbula, ¿sí? En esta zona acá. Nace de esa porción y superiormente se va a insertar al lado opuesto, ¿sí? Y en el lado opuesto, en la línea media, y se va a unir a la piel del labio, ¿sí? Del lado correspondiente del músculo, como se ve en la imagen. Una porción se une a la otra, mitad del lado opuesto y la otra porción hacia el labio inferior, ¿sí? ¿Cuál es la función de este músculo? Tirar inferiormente y lateral la mitad correspondiente del labio inferior. Si queremos tirar los dos, hacemos fuerza y bajan los dos labios. Si no, puede ser uno solo o el otro lado, ¿sí? El músculo mentoniano o borla de la barba, sí, tiene su origen a un lado de la línea media de las eminencias alveolares de los incisivos y caninos inferiormente a la encía, ¿sí? Y se va a insertar dirigiéndose hacia abajo y hacia adelante en la piel del mentón, ¿sí? Como se ve acá. ¿Cuál es la función de este músculo? Elevar el mentón y el labio inferior, ¿sí? Formando celulitis del mentón. Luego tenemos el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, que dijimos que estos eran músculos más superficiales. Los que nombré anteriormente eran los músculos profundos, dilatadores, y este es un músculo superficial, también dilatador. Tiene su origen en la cara lateral de la apófisis frontal del maxilar, en esta zona, ¿sí? Y se va a insertar, por un lado, en la piel del ala de la nariz y por otro lado, otras fibras se van a insertar en el labio superior. La función, como se ve en la imagen, es levantar el labio superior y dilatar, también elevar las narinas, la narina del lado correspondiente. Luego tenemos el elevador del labio superior, ¿sí? Este músculo, ¿sí? Va a tener origen en la mitad medial del reborde inferior de la órbita, también inferiormente al agujero infraorbitario. Acá en la imagen se ve que está recubriendo, va a estar por debajo del infraorbitario y se va a insertar en el orbicular de los labios. Por fuera del anterior que nombré,
El anterior era el elevador del labio superior y del ala de la nariz. Estaba primero, después por fuera está el elevador del labio superior. ¿Cuál es la función de este músculo? Como la palabra lo indica, elevador del labio superior. Músculo cigomático menor. Sí, el músculo cigomático menor tiene su origen en la parte medial de la cara lateral del hueso cigomático, sí, y se va a insertar en la cara profunda de la piel del labio superior, sí. ¿Y cuál es la función de este músculo? Elevar, sí, el labio superior en sentido superior y lateral, ¿sí? ¿Cómo se ve en la dirección del músculo? En ese sentido va a tirar, sí, va a producir el desplazamiento del labio. Luego tenemos el músculo cigomático mayor, sí, a diferencia del anterior, que se inserta en el orbicular a nivel del labio superior, este se va a insertar en la comisura, ¿sí?, de los labios. Y va a tener su origen en la cara lateral del hueso cigomático, ¿sí?, lateralmente al cigomático menor, ¿sí? Es decir, está al ladito. Y tiene también una dirección en sentido inferior y medial, ¿sí? ¿Cuál es la función de este músculo? Como se ve en esta imagen, tracciona las comisuras de los labios en sentido lateral y superior. Músculo risorio, ¿sí? Tiene su origen en la fascia massetérica o parotidia, ¿sí? Y se va a insertar en la comisura de los labios. ¿Cuál es la función? Acá se ve el macetero, en esta fascia se inserta y se origina y se va a insertar en la piel de la comisura. ¿Cuál es la función? Tracciona la comisura también en sentido lateral, ¿sí? Músculo depresor del ángulo de la boca. El verde que está acá de forma ligeramente triangular. Tiene su origen en la parte anterior de la línea oblicua de la mandíbula, ¿sí? ¿Se acuerdan que el otro músculo que era el depresor del labio inferior también tenía su origen acá en la línea oblicua de la mandíbula? Este músculo también se inserta y está por encima del músculo depresor del labio inferior. Lo va a recubrir, ¿sí? Y se va a insertar entonces ligeramente por debajo del otro músculo en esta zona, ¿sí? Me refiero a que está la inserción más abajo del otro músculo, pero va por encima del músculo depresor del labio inferior. Va a tener su inserción, ¿sí?, acá en esta zona, en la piel de la comisura y en el labio superior, ¿sí? ¿Cuál es la función del músculo? Como se ve en esta imagen. Deprime, ¿sí?, el ángulo de la boca, tira la comisura hacia abajo, ¿sí?, y también el labio superior, ¿sí?, hacia abajo. Y este es el bendito músculo que genera la línea de la marioneta en esta zona, ¿sí? El músculo platisma es uno de los más grandes que vamos a ver. Tiene su origen en la cara profunda de la piel que recubre el acromión, ¿sí?, el deltoides y la zona infraclavicular. Todo en esta zona se inserta en la porción, en la zona de la clavícula. Y va a tener
su inserción, las fibras anteriores se van a insertar en la piel del mentón, ¿sí? Como se observa en esta imagen. Luego, las fibras del centro se van a insertar en el borde inferior de la mandíbula, y las fibras que son más posteriores y laterales se van a insertar a nivel de la comisura y la piel de la mejilla, ¿sí? Esto ingresan más a la zona facial. Las anteriores y las del centro quedan a nivel del reborde de la mandíbula, y las fibras posteriores ingresan, ¿sí?, hacia por detrás del músculo depresor del ángulo de la boca, y ya también se insertan hacia las comisuras, ¿sí?, por debajo del risorio. Y este músculo es el que, al traccionar tanto por abajo, si ustedes prueban, si hacemos el esfuerzo, van a ver que es el que va a generar el conocido joule, que es la caída, o el bulldog, que es la caída de la grasa del rostro, y como que cuelga, sí, pero es por la acción del músculo. De tanto traccionar el músculo, la piel cae. El músculo orbicular de los labios, ¿sí?, circunda toda la piel y la mucosa de la boca, a nivel de las fosas incisivas y caninas de ambos maxilares, ¿sí? También se va a insertar en piel y mucosa de los labios y comisuras, ¿sí?, en esta zona. La función es comprimir los labios hacia los dientes y la oclusión de la boca. Por último, tenemos el músculo macetero, que tiene su origen en la aponeurosis tendinosa de la apófisis cigomática del maxilar, 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático, y se va a insertar en la rama de la mandíbula, ¿sí? ¿Cuál es la función de este músculo? Elevar la mandíbula contra el maxilar, y este músculo está inervado por el nervio maceterino, que es la rama colateral del quinto par craneal, el nervio trigémino. Este es el músculo que actúa en la masticación. Bueno, continuamos con toxina botulínica, ¿sí? Entonces hablamos de piel, músculo, y ahora vamos a hablar de el producto que aplicamos para generar esa desnervación en el músculo. ¿Y cuál es el producto? Es la toxina botulínica, que es un medicamento biológico, ¿sí? Es un complejo proteico neurotóxico producido por la bacteria gram positiva Clostridium botulinum, formadora de esporas. Es una bacteria anaerobia que produce 8 serotipos de toxina conocidas como A, B, C1, D, F, G y H. El serotipo A es el más potente y es el que utilizamos, ¿sí?, en la clínica. Son polipéptidos de 150 kilodalton de doble cadena, una cadena ligera y la otra pesada, unidas por un puente de disulfuro. Para fines médicos, estéticos, es utilizada una forma modificada industrialmente, purificada, congelada al vacío y estéril, ¿sí? Es decir, que la toxina
que nosotros utilizamos es una toxina de laboratorio, ¿sí? A diferencia de la toxina que se produce de manera natural, ¿sí? En los alimentos deteriorados que producen el botulismo, ¿sí? Porque pueden escuchar la palabra botulismo, que es la intoxicación por la exotoxina de Clostridium botulinum y Clostridium parabotulinum, que se adquiere al ingerir alimentos deteriorados, contaminados con esa bacteria, ¿sí? Que son los enlatados, conservas, embutidos culinarios. Aparecen los síntomas del botulismo a los de 4 a 6 horas hasta 14 días. ¿Cuáles son los síntomas del botulismo? Es la gastroenteritis, diplopía, fotofobia, tosis palpebral, mareo, serostomía, disfagia, intestino detenido, dificultad para orinar, pudiendo llevar a la muerte por parálisis respiratoria. En síntesis, con la toxina botulínica que utilizamos nosotros en dosis terapéuticas, es imposible que se produzca un botulismo, ¿sí? El botulismo es más a nivel digestivo por la contaminación de los alimentos y genera una reacción sistémica, ¿sí? Hay una parálisis de toda la musculatura general de del sistema muscular, ¿sí? Donde hay músculo, hay parálisis, ¿sí? Que puede llegar a la muerte. Esto con la toxina que nosotros utilizamos es imposible que suceda, pero lo nombramos para que tengan en cuenta, ¿sí? Tenemos la estructura de la toxina botulínica que nosotros obtenemos, que compramos, ¿sí? Viene de esta manera. Va a tener una neurotoxina de cadena, sí, liviana, que es la más chiquitita, y luego tenemos la cadena pesada. Estas ambas cadenas, ¿sí? Van a estar unidas por el puente de disulfuro, ¿sí? Y van a estar recubiertas, estas cadenas que están unidas, van a estar recubiertas por proteínas no tóxicas y por hemaglutinina, ¿sí? Estos son todas proteínas que cubren y protegen a la toxina, ¿sí? La cadena pesada, ¿sí? Tiene 100 kilodalton, ¿sí? La cadena liviana tiene 50 kilodalton. Por ende, el total del peso molecular de la toxina botulínica es de 150 kilodalton, ¿sí? ¿Cómo se produce la contracción muscular de manera normal, sin actividad de la toxina botulínica, ¿sí? En condiciones fisiológicas? Las terminaciones nerviosas presinápticas en la unión neuromuscular van a contener vesículas membranosas que van a almacenar el neurotransmisor acetilcolina. Ahora yo les leo, esto es para que ustedes tengan y recuerden. Ahora yo les voy a mostrar un videito, les voy a explicar en una imagen, ¿sí? Entonces dijimos que las vesículas membranosas almacenan el neurotransmisor acetilcolina. La neuroestimulación va a iniciar una cascada de acción que culmina con la fusión de las vesículas que contienen el neurotransmisor con la membrana nerviosa. La interacción entre las proteínas de la vesícula y de la superficie celular, que juntas forman un complejo, es un complejo que se llama SNAR, van a facilitar el proceso, ¿sí? La fusión de ambas membranas van a estimular la liberación por exocitosis de acetilcolina en la hendidura sináptica. Y la acetilcolina se difunde en la hendidura sináptica hasta unirse con los receptores musculares, provocando la contracción muscular. ¿Sí?
Ahora bien, lo que yo dije recién es la contracción muscular de manera fisiológica, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la contracción de manera fisiológica? Es esta, ¿sí? Esta imagen acá, ¿sí se ve? Esta es la vesícula, ¿sí? Que contiene el neurotransmisor. Se dirige ante un estímulo, se dirige hacia la membrana, ¿sí? De la terminación nerviosa y mediante la unión con el complejo SNARE se produce, ¿sí? La liberación por exocitosis del neurotransmisor hacia la hendidura sináptica en esta zona, ¿sí? Se produce, ¿sí? La liberación y van a ir hacia los receptores de los músculos, ¿sí? Para producir la contracción muscular. El mecanismo de acción de la toxina botulínica, ¿sí? Aplicada en cualquier parte del rostro, en donde, tras la inoculación de la toxina botulínica, la molécula activa de 150 kilodalton, dijimos, ¿no? Que la molécula de toxina tiene 150 kilodalton, compuesta por dos cadenas. Una cadena pesada, ¿sí? Y una cadena liviana, que en la imagen está acá como H, que es la pesada, que es de high, y la L, que es de liviana, ¿sí? Entonces, tras la inoculación de la toxina botulínica, la molécula activa, que es esta, se disocia del complejo proteico que lo envuelve. Dijimos que tenía hemaglutininas y proteínas no tóxicas, que son las que le protegen a la toxina, que luego, una vez inyectado dentro del organismo, se disocia de ese complejo y queda totalmente la toxina libre, ¿sí? El dominio de unión de la molécula activa es el extremo H, es decir, el extremo, la cadena pesada, ¿sí? En esta zona, que va a interactuar con los receptores de la terminación nerviosa, ¿sí? Acá está la terminación nerviosa, ¿sí? Se fusiona con la membrana y la molécula activa, que dijimos la molécula pesada, se introduce a la neurona por endocitosis mediada por receptores. De forma que la toxina va a permanecer en una vesícula, ¿sí? De la célula, ¿sí? Esta sería la vesícula. Una vez que ingresó, se queda dentro de una vesícula. ¿Qué pasa ahora? ¿Sí? La molécula liviana, que sería la cadena liviana, se va a liberar de esta vesícula y de la unión que tiene con el extremo pesado y se libera entonces en el citoplasma de la terminación nerviosa, ¿sí? Provocando así, acá en esta imagen, la escisión, ¿sí? De la proteína SNARE, de las proteínas SNARE, en la neurona, inhibiendo la liberación de la acetilcolina al extinguir la proteína SNAP, que es un componente esencial del complejo SNARE. Entonces, vuelvo a repetir, la cadena liviana se libera en esta zona, ¿sí? Donde está la vesícula contenedora del neurotransmisor y está el complejo SNARE en esta zona uniéndose con la vesícula. El complejo SNARE es un complejo de muchas proteínas, ¿sí? El complejo SNARE, dentro de las cantidades de proteínas que tiene una proteína que se llama SNAP25, ¿sí? ¿Qué hace la cadena liviana de la toxina? Actúa sobre ese SNAP25, rompiéndola, ¿sí? Degradándola, y por ende, una vez que le falta a este complejo SNARE una de esas proteínas, que es justamente la SNAP25, se disocia esta unión, ¿sí?
del complejo SNARE con la vesícula que contiene el neurotransmisor acetilcolina, ¿sí? Por lo tanto, en síntesis, no se puede dar esta unión que hace que se produzca la contracción muscular, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna dudita? ¿Me siguieron hasta acá? Por último, y después muestro un videito rápido. Eso. Entonces dijimos que la toxina botulínica inyectada por vía muscular en dosis terapéutica produce una desnervación química parcial del músculo. No va a producir una parálisis del músculo, ¿sí? La palabra parálisis queda medio feo, ¿sí? Produce una desnervación química parcial, porque es parcial inyectamos en zonas estratégicas parcialmente como para que el músculo tenga una ligera actividad en algunas zonas, ¿sí? Entonces, esto conlleva a la reducción localizada de la actividad muscular, como dice acá. La desnervación es temporal, ¿sí? Ya que se ha observado una regeneración progresiva de la placa neuromuscular. El efecto clínico de la toxina botulínica es dosis dependiente, ¿sí? Es progresivo, se inicia normalmente entre 2 a 3 días, alcanzando el máximo a las 4 semanas, ¿sí? Y va a ir disminuyendo gradualmente a las 12 semanas, ¿sí? Debido a la aparición de ramificaciones nerviosas que vuelven a inervar las células musculares. ¿Qué quiere decir que el efecto clínico de la toxina botulínica es dosis dependiente? Que yo a mayor cantidad de producto no significa que voy a alargar el efecto en el tiempo, sino que voy a hacer mayor desnervación de la zona de aplicación. Nada más. Va a tener mayor o menor contracción muscular el músculo, ¿sí? No va a alargarse en el tiempo. Ah, no, porque me puso más, me va a durar 6, 7 meses. No, ¿sí? Porque va a durar 3 meses, aproximadamente entre 3 y 4 meses, porque, como dice acá, que debido a la aparición de ramificaciones nuevas, ¿sí? Que vuelven a inervar las células musculares, ¿sí? Ahora todo lo que yo les nombré anteriormente de la toxina va a estar plasmado en este videíto que se entiende muy bien con la imagen. Las terminaciones nerviosas presinápticas en la unión neuromuscular contienen vesículas membranosas que almacenan el neurotransmisor acetilcolina. La neuroestimulación inicia una cascada de acciones que culminan en la fusión de las vesículas contenedoras de neurotransmisores con la membrana nerviosa. La interacción entre las proteínas de la vesícula y las de la superficie celular, que juntas forman el complejo SNARE, facilita este proceso. La fusión de las membranas estimula la liberación por exocitosis de acetilcolina en la hendidura sináptica. La acetilcolina se difunde en la hendidura sináptica hasta unirse a los receptores musculares, provocando la contracción del músculo. La ilustración representa un músculo del cuerpo. Vean cómo la neurona motora se extiende hacia el músculo. Se inyecta directamente en el músculo afectado. Tras la inyección, la molécula activa de 150 kilodalton se disocia del complejo proteico que la envuelve. El dominio de unión de la molécula activa es el extremo C de la cadena pesada, que interactúa con los receptores de la terminación nerviosa.
La molécula activa se introduce en la neurona por endocitosis mediada por receptor, de forma que la toxina permanece en una vesícula de la célula. La cadena ligera se libera entonces en el citoplasma de la terminación nerviosa, provocando la escisión de las proteínas SNARE. En las neuronas motoras, la cadena ligera de la molécula activa inhibe la liberación de acetilcolina al extinguir la proteína SNAP25, un componente esencial del complejo SNARE. La inhibición de la liberación de acetilcolina impide la contracción del músculo. Inyectada por vía intramuscular en dosis terapéuticas, produce una denervación química parcial del músculo, que conlleva una reducción localizada de la actividad muscular. La denervación muscular producida es temporal, ya que se ha observado una regeneración progresiva de la placa neuromuscular.